Muy bien. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy a la presentación de el libro del doctor Félix Velasco, Mentalizando la infidelidad, una guía clínica para su manejo. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre el doctor Félix Velasco, ¿no? Como sabemos, tiene una gran trayectoria, no solo en el mundo del psicoanálisis, sino ha dedicado muchos años también a trabajar y a explorar toda este mundo, ¿no? Tan complejo, tan apasionante y tan, digamos, algo que finalmente nos permite, ¿no? Poder pensar en que la pareja, ¿no? Funciona como toda una entidad, ¿no? Y es una de las bases justamente que va a permitir el proceso de estructura de la familia, ¿ok? Entonces, bueno, comienzo con su currículum, ¿ok? Sobre el doctor Félix Velasco, ¿no? El doctor Félix Velasco Alba es médico psiquiatra, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y es psicoanalista titular y didáctico de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, institución donde se formó también como terapeuta de grupo. Ha sido presidente de su asociación y director de su instituto en 2 ocasiones, agrupación en donde ha impartido clases por más de 20 años, ¿no? Institución también donde fue co-coordinador del primer diplomado en psicoterapia psicodinámica de pareja, formado como psicoterapeuta familiar sistémico en el Instituto de la Familia AC, donde obtuvo una maestría y realizó un diplomado en psicoterapia de pareja. Después hizo estudios en doctorado en psicoterapia, es coordinador actualmente de la Comisión de Pareja y Familia de la Sociedad en la Mentalización para Familias en Madrid en abril del 2024. Es miembro de México de varias asociaciones médicas, psiquiatría del Centro Médico ABC. Ha publicado más de 50 artículos científicos e impartido múltiples conferencias y ha participado en congresos nacionales e internacionales con temas relacionados con la enseñanza, técnica, la familia y la pareja. Ha escrito 7 libros en relación con estos temas antes citados y en la actualidad se dedica a la docencia y a la práctica privada enfocada a la psicoterapia de pareja. Entonces, bueno, cedo la palabra al doctor Félix Velasco y pues es un gran honor estar acá. Pues bueno, quiero agradecer a todos ustedes su presencia. No sé si tenemos gentes a distancia, creo que sí. También a todos los colegas que están a distancia. Tal vez me gustaría primero escuchar los comentarios de mis amigos, colegas, y luego decir unas palabras, ¿no? Y también que puedan ustedes preguntar y todo. El tema es muy interesante, sí, me gustaría a mí particularmente conocer las opiniones de todos ustedes. Gracias. Entonces, ¿quién quiere? ¿Comenzamos? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar con el doctor Raúl Miranda, em, que va a hacer algunos comentarios respecto del libro que se presenta el día de hoy. Voy a hablarles un poquito de su trayectoria. El doctor Raúl Miranda es psicoanalista con funciones didácticas, egresado de la 7ª generación del Instituto de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Es terapeuta de parejas, egresado del Instituto Mexicano de Terapia de Parejas. Es terapeuta sexual, miembro de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Es psiquiatra, egresado del Hospital Central Militar, certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Es médico egresado de la Escuela Mexicana de Medicina y Universidad La Salle. Entonces, Raúl, te cedo la palabra. Bueno, no, bueno, Sí. buenos días. Mucho gusto de estar aquí, muy honrado de estar aquí. Yo primero que nada quiero agradecerle la invitación a Félix, un gran maestro y ahora
amigo y colega, de pues haberme invitado a leer su libro de un tema que nos hace colegas de un tema en común de hace mucho tiempo, ¿no? Fíjense que hace unas semanas estaba yo platicando con una amiga mía que fue, hizo un viaje de safari fotográfico al África y entre otras cosas la invitaron a conocer a los Masái. Y entonces me decía que pues había una comunidad, ¿no? Había una aldea con una barda rodeada y muchas casitas, ¿no? Y en medio el ganado. Y entonces le decía, bueno, ¿y aquí cómo se organizan? Pues aquí se organizan de que una persona, un hombre, empieza a hacer ganado y cuando está en condiciones pues se casa con su primera esposa. Y cuando puede tener un poco más de riqueza, se casa con su segunda esposa y le pone su casita. Y esta era una comunidad como de 20 casitas. Y decía, bueno, y aquí pues todas son esposas del Señor, ¿no? Dice, y mi amiga dice, vaya, dice, esto es algo en común. A mí me presentaron al segundo y con eso me divorcié. Y entonces, bueno, el tema de la infidelidad es algo que a mí me ha llamado la atención porque Félix en su libro eh, plantea la experiencia de la infidelidad como una experiencia dolorosísima y devastadora. Pero no siempre es así, ni en todas las comunidades es así. O sea, y entonces una de las preguntas que yo tenía en algún momento es, ¿por qué duele tanto la infidelidad? ¿No? Bueno, pues este es uno de los motivos por los cuales ustedes pueden acceder al libro de Félix. Félix hace una narrativa de muchas de las causas, pero a mí lo que me llamaba la atención es por qué a algunas gentes no les duele, ¿no? Y una de las razones que encontré es, también lo menciona Félix en su libro, el contexto sociocultural. Nosotros somos, digamos, hijos de una cultura judeocristiana y ahí está muy condenado el tema de la infidelidad, ¿no? Tan condenado que era delito, un delito que se castigaba con la muerte. Eventualmente se castigaba con prisión. Posteriormente, pues simplemente se castigaba con el divorcio y la pérdida de los privilegios, o sea, cuando uno le llamaban adulterio, ¿no? Anteriormente le llamaban fornicación. Ha tenido varios nombres. Hasta que finalmente en nuestro tiempo es una experiencia o una decisión estrictamente individual y personal, ¿no? Ya no es una cuestión ni de Estado, ni de leyes, sino simplemente una cuestión individual, donde Félix nos habla de esto en su libro. Y miren, antes de seguir, yo quiero hacer una acotación. Este libro es muy interesante porque refleja el trabajo de un psicoanalista eh, con muchos kilómetros de recorrido, ¿no? Este, Primero tiene una parte teórica y luego tiene algunas viñetas, pero yo creo que de los méritos que tiene este libro es que usa un lenguaje súper accesible. Y yo creo que una de las cosas más difíciles es expresar cosas complejas con palabras sencillas. Cuando uno lee algunos autores que no se les entiende, así súper crípticos, con unos conceptos muy rebuscados, yo a veces dudo si ellos mismos entienden lo que escriben, ¿no? Pero este es uno de los méritos del libro de Félix, ¿no? Y Félix trabaja como un psicoanalista que yo creo realmente contemporáneo, ¿no? En donde él es atravesado por lo que él llama la interdisciplinariedad o la multidisciplina, en donde él no se queda solamente como psicoanalista, él incursiona en áreas del conocimiento que son fundamentales para el psicoanalista, ¿no?
los aspectos sociales, ¿sí? Los aspectos neurofisiológicos, ¿sí? Por ejemplo, hay un concepto que él trabaja eh, de la teoría de la mente, ¿no? Y las neuronas espejo, que son como dos conceptos se han ampliado en esta área del neuropsicoanálisis y que entonces él utiliza junto con la teoría de los temas, de la teoría de la complejidad, la teoría del sistema general o mal llamada la teoría general de sistemas, para entender la relación de pareja, ¿no? Entonces les decía yo que yo tenía inquietud de entender por qué a la gente le duele tanto el divorcio, ¿no? O la infidelidad, más que el divorcio, que puede ser una de las consecuencias. Y aquí hay una cosa, por ejemplo, a Félix le gustan los debates y yo lo que quiero comentar con ustedes no es lo que dice el libro, sino las experiencias que a mí me suscitó la lectura del libro, ¿no? Por ejemplo, toca de ladito el tema de, es una infidelidad tener relaciones a través de las redes sociales, ¿no? Porque la infidelidad, digamos, tradicionalmente, o por lo menos en la era contemporánea, se define como la falta al contrato, a veces explícito, muchas veces solamente implícito, de exclusividad sexual, ¿no? Y entonces cuando se tienen relaciones afectivas en las redes, entonces Félix dice, bueno, ¿y eso lo podemos considerar una infidelidad o no? Y legalmente o se puede discutir, pero nosotros como psicoanalistas decimos, la libido no, no tiene limitaciones de si son redes o no son redes. La libido y en el inconsciente, lo que se siente y lo que se vive, los estados de la mente, son realidades psíquicas, ¿no? Y esa es la metodología, digamos que en la que Félix después nos invita a, a abordar, ¿no? Y lo describe con mucho detalle. O sea, ¿qué es la tarea del psicoanalista que mentaliza? Oh, es un nuevo nombre para técnicas que se han utilizado anteriormente, ¿no? Los psicoanalistas decimos que tenemos que hacer consciente lo inconsciente, que tenemos que aprender a poner las cosas en palabras, a simbolizar, y entonces ahora ya de una manera más sistemática, que Félix hace muy bien en su libro, dice, bueno, la metodología es ayudar a mentalizar, que es reconocer estados emocionales, reconocer procesos de pensamiento y ponerlos en diálogo y ponerlos, decía Jean Laplanche, a que chirrien los conceptos, ¿no? Eh, y fíjense, otro de los conceptos en los que creo que estamos de acuerdo es en quién es el paciente cuando uno ve una pareja, ¿no? Este, si es él, si es ella, o cuando son dos él, si es uno u otro, cuando son dos ellas, ¿no? Este, y cuando uno tiene un poquito de formación de terapia de pareja, uno sabe que a veces es una entidad un poquito más abstracta, que es el proceso de pareja, ¿sí? En donde viene como una terapia de mini grupo, ¿verdad? Que es mucho más allá de los procesos personales y donde se dan fenómenos inconscientes que también van más allá de los procesos interpersonales. Por ejemplo, hay algunos autores, y en eso recuerdo las enseñanzas del doctor Santamaría cuando hablaba de Kohut y los self-objects, ¿no? A veces las personas, cuando tienen una relación de pareja, forman un sistema psíquico en donde hay una indiferenciación del sistema de individual. Y entonces uno tiene que ver a la pareja como un ente en sí mismo, más allá de los
de los ingredientes. Desde luego que es importante hacer una descomposición de los ingredientes que implica pues los procesos conscientes, los procesos inconscientes, los procesos de personalidad, pero ¿qué es lo que surge? Y en ese sentido, en algún otro de los libros de Félix, él habla de la técnica o la posición de la co-creación y el espacio terapéutico co-creativo de la relación terapéutica, tomando en cuenta a ambos, pero que se hace una tarea conjunta en donde hay un tercero que es digamos, como testigo participante de los procesos de pareja que ayuda a esclarecer lo que ocurre. Y entonces esa manera nos ayuda a incursionar en muchos de los fenómenos de pareja y en especial en este libro nos habla Félix de cómo uno se aproxima a los eventos de infidelidad. Y les decía yo, bueno, ¿por qué en algunas culturas la infidelidad es algo común? Es algo parte de la cultura. No sé si ustedes recuerdan a este pintor Paul Gauguin, ¿no? Francés, que se va a la Polinesia. Y bueno, pues ahí se encuentra una libertad sexual donde todo mundo tenía sexo con todo mundo y era bien visto, ¿no? Cuando Hernán Cortés llega aquí a las Américas y encuentra las Islas Caribe, también se encuentra que la sexualidad, o sea, era como invitar a desayunar a alguien, ¿no? Oye, ven, vamos a desayunar. Y todo el mundo, ¿no? Hay un libro muy interesante, no sé si ustedes se acuerdan, el libro de las siete sirenas, ¿sí? De Irving Wallace, de la isla de las siete, en donde hace una metáfora, bueno, un juego de ideas, en donde dice, este pueblo tenía un tabú y una vergüenza por hacer ciertos actos que no debían de hacerse nunca en público, que era comer en público. O sea, no podrían comer en público porque eso era sumamente vergonzoso y había que hacerlo en espacios privados. Lo que sí podían hacer era tener relaciones sexuales en público, ¿no? Y incluso relata, eh, había una escuela en donde había parejas que enseñaban a los jóvenes cómo tenían que hacerle, ¿no? Entonces, ese es un libro muy interesante por ahí de los 70, ¿no? Este, y bueno, yo sí creo que, digamos, ¿por qué una persona le duele tanto? Porque otro de los aspectos que habla Félix es la experiencia de la culpa y el perdón, ¿no? Y eso sí se está muy matizado por esta concepción judio-cristiana de lo que es la infidelidad, ¿no? Pero hoy estamos ante fenómenos que no son tan modernos, pero que han cobrado relevancia, que es la propuesta de parejas no monogámicas consensadas, ¿no? Y entonces, ¿cómo viven esto, no? Y yo creo que el dolor de una infidelidad depende del grado de idealización que se tiene de lo que se espera de la pareja. A gran idealización, entonces, la experiencia y no lograrlo, o que eso se viene para abajo, entonces se vive como una experiencia catastrófica. Yo diría casi como fantasías o experiencias de fin del mundo. Y entonces dolorosísimo, ¿no? Pero cuando una persona no tiene una adscripción, una significancia tan idealizada y tan fundada en carencias infantiles, entonces se pueden dar una relación mucho más madura y una infidelidad en términos de pensamiento de pareja es una vicisitud que se tiene que pensar y vivir como un efecto de la dinámica de la pareja y no es un culpable que tiene que ser constrito y una ofendida que tiene que perdonar, sino es entender que eso es algo que la pareja construyó y que tienen que entender los significados en términos de mensajes, como Félix también habla de tema de comunicación. O sea, ¿qué quiere decir una relación, en un
en una relación de pareja que uno de ellos actúe en la infidelidad. Porque a veces incluso el que actúa en la infidelidad es inducido por el otro a que lo haga. Entonces es complejo y es muy interesante. Yo la verdad agradezco a Félix la invitación a participar aquí en comentando su libro, pero mucho más a leer su libro, que a uno le despierta muchas cosas que pensar. Muchas gracias y los invito a que lo lean. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias por tus comentarios. Me parece que nos dejas pensando, ¿no? En algunas ideas que rescatas de tu lectura, ¿no? De este libro, como la experiencia del significado, ¿no? De la sexualidad, cómo ha sido cruzado por la cultura, ¿no? Este transitar tan complejo del concepto de infidelidad, cómo abre, ¿no? Camino a nuevos cuestionamientos, producto de los cambios sociales y por lo tanto los cambios psíquicos, ¿no? En la actualidad. También nos dejas pensando en esto que mencionaste, ¿no? Y que mencionas que viene aquí en el libro, ¿no? La metodología justamente es ayudar a mentalizar. Qué interesante idea. Y bueno, me parece que terminas también unas palabras importantes, interesantes, en donde dices, ¿no? Como la construcción, ¿no? Como finalmente se da una construcción de un único y propio lenguaje de cada pareja. Ninguna pareja es igual, ¿no? Cada uno también va creando este lenguaje, va creando este tipo de dinámica, esta interacción desde su propio psiquismo, ¿no? Y que se va compartiendo y se va desplegando también en compañía de un otro, ¿no? Y por lo tanto, este lenguaje va a ser siempre diferente en cada pareja y por lo tanto creo que también va a ser dinámico y va a estar cambiando constantemente en función del crecimiento psíquico individual y de esta diada, ¿no? Entonces, pasamos a nuestra siguiente comentarista. Ella es la doctora Diana Cover. Ujú. Ella es psicóloga desde hace 30 años con formación en el área clínica y psicoanalítica. Tiene maestría y doctorado en psicoterapia psicoanalítica, así como la formación como psicoanalista en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Es coach del Centro de Entrenamiento Ejecutivo, certificación ACTP. Es fundadora de Resolución de Casos en Crisis y actualmente es CEO, socia fundadora y creadora de la clínica online tequeremosescuchar.com, una organización dedicada al bienestar emocional y psicosocial para individuos y empresas, y es autora del libro Ciberpsicología, la innovación psicoterapéutica en la era digital. Diana, te cedo la palabra. Primero que todo, ¿se oye? ¿Sí? Primero que todo, me gustaría agradecer al doctor Félix Velasco Alba, maestro y amigo entrañable, que me ha invitado hoy a participar en la presentación de este libro. En este libro, donde se refleja una vez más la profunda visión innovadora, sin clichés y de un pensamiento propio de Félix. Quiero decirles que disfruté muchísimo de leerlo y me parece magistral la manera en que habla de su libro Mentalizando la infidelidad, ¿no? Sobre todo esta parte que es una guía clínica para todos nosotros. Desde el tema del dolor como punto de partida. Vamos, de entrada el dolor de la infidelidad parece un callejón sin salida. Es visceral, abrumador y pareciera que nada puede repararlo. Pero Félix nos invita a mirarlo desde una perspectiva no como un lugar donde quedarnos atrapados, sino como una señal que nos empuja a analizar lo que no hemos podido enfrentar. Esta es una idea potente, ver en la infidelidad la oportunidad de descubrir lo que hemos visto. Esta idea nos cambia la forma en la que pensamos, entendemos y gestionamos lo que parece ser un puro sufrimiento. La infidelidad es uno de esos temas que, aunque quisiéramos evitar, nos toca de alguna manera. Dicen las estadísticas mexicanas que, vamos, a veces se quedan cortas, que solo el 30% de las parejas son infieles. Al parecer, todavía los hombres superan la proporción de las mujeres, aunque se está emparejando en la disfuncionalidad de la pareja. Por otro lado, las
estadísticas en Estados Unidos dictan que el 19% de los hombres han tenido una aventura, mientras el 16% de las mujeres han vivido una experiencia extramarital. Lo interesante es el resultado de ambas estadísticas, es que reflejan cómo los jóvenes están cambiando su idea de pareja y lo demuestran en el aumento de un 70% de divorcios. La infidelidad es un evento que sacude profundamente porque implica una ruptura emocional, una pérdida de confianza y muchas veces una desestructuración completa de la vida que conocíamos antes de que este doloroso y perturbador, ¿no?, evento se diese lugar. Provoca un dolor inmenso que exige reflexión, trabajo emocional y la reconstrucción de una nueva narrativa personal que nos permita seguir adelante. Aunque la infidelidad puede ser tratada como una oportunidad para mejorar la calidad de la relación que se perdió en el tiempo, también puede ser un evento desestabilizador para las mentes más frágiles. ¿Cómo es este impacto del dolor en la infidelidad? Bueno, cuando ocurre una infidelidad, lo primero que surge es la pérdida. La confianza se rompe, la estabilidad de la pareja se tambalea y la imagen que teníamos del otro o de nosotros mismos se desmorona. Para quien fue traicionado, este dolor radica en sentir que ha perdido algo esencial para siempre y que quizá nunca podrá recuperar. Pero lo interesante es que Félix también nos lleva a reflexionar sobre el dolor del infiel, que muchas veces queda relegado. Ellos enfrentan sus propias contradicciones, se traicionan a sí mismos, a sus valores y lidian con el miedo al juicio y al castigo social. A los que nos ha tocado trabajar con este tema o han experimentado la infidelidad, sabemos que afecta en principio a los dos involucrados y también a los terceros, familiares, amigos, colegas. Y cuando la traición involucra a alguien cercano, cuando un amigo o un vecino, las consecuencias pueden ser devastadoras para toda la red social. La perspectiva de Félix sobre la infidelidad es distinta. Nos lleva a pensar en el dolor no como un enemigo, sino como un maestro. El dolor nos obliga a mirar lo que evitamos, lo que no hemos querido o podido decir. Es incómodo, sí, pero también es una oportunidad para crecer. Por ejemplo, en lugar de quedarnos atrapados en el por qué me hizo esto, Félix nos anima a preguntarnos, ¿qué intenta comunicar el que fue infiel? ¿Qué significa esta traición para el engañado o la engañada? ¿Qué vacíos o miedos había en la relación que no se pudieron expresar? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero abren un espacio de reflexión necesario para entender qué está pasando realmente. La visión del doctor Velasco propone abordar el tema con apertura y no con respuestas absolutas que solo llevan al desgaste y a más frustración. Nos ofrecen ejemplos de preguntas que fomentan el diálogo. Nos invita a mirar la infidelidad como un fenómeno relacional, algo que ocurre, algo también, ¿verdad? Algo que ocurre en el espacio compartido entre dos personas. Desde esta perspectiva debemos entender que la infidelidad es acto de una persona y también es un síntoma de lo que está pasando en la relación. ¿Cuáles son las causas y dinámicas de detrás de la infidelidad? Algo que Félix y otros autores señalan es que la infidelidad no puede entenderse como un acto aislado. Es resultado de todos los lazos que la pareja ha tejido a través de los años, donde algunos la unen o, por el contrario, otros han servido para alejarla. Las razones que unen y desunen a la pareja son siempre multifactoriales. La infidelidad es una decisión individual, influida por dinámicas relacionales, sistemas, creencias y muchas veces por los paradigmas con los que hemos crecido. Tenemos que recordar, como nos dice Félix, que el modelo de amor romántico que nos inculcan está lleno de expectativas imposibles de cumplir. Cada persona es dueña de su felicidad, el amor, el deseo y el compromiso no duran para siempre. Todo tiene fecha de caducidad. Antes el para siempre duraba 30 años, ahora dura 60 o más. No podemos hacer que el deseo y el compromiso caminen siempre de la mano. Las relaciones son dinámicas, se mueven entre el deseo y la falta del mismo, aunque el compromiso es algo que tiene que ser constante para que la pareja logre envejecer juntos o unidos.
Félix también nos invita a observar los patrones que generan tensión en la pareja y en muchos casos son los mismos que empujan a la infidelidad. Por ejemplo, cuando una persona domina y la otra se somete, cuando uno de los dos miembros de la pareja siempre quiere tener la razón o es rechazado por no compartir la misma opinión. Estos paradigmas generan frustraciones, dependencias y desconexiones que muchas veces llevan a buscar un escape en una relación extramarital. No se trata de justificar, pero sí de entender que detrás de la infidelidad hay un contexto que necesita ser explorado. Otras de las ideas interesantes del libro de Félix es la diferencia que hace entre el deseo y el compromiso. El compromiso es consciente. Decimos estar con alguien y construir algo juntos, pero el deseo es inconsciente y no sigue las mismas reglas. Félix menciona que incluso en relaciones saludables puede aparecer el deseo hacia otra persona. ¿Por qué? Porque el deseo erótico no envejece ni se compromete como lo hace el amor. Es un impulso humano, pero no significa que no podamos elegir cómo actuar frente a él. Esto plantea preguntas importantes. ¿Qué hacemos cuando el deseo surge de la relación, fuera de la relación? ¿Cómo enfrentamos esta desconexión entre lo que sentimos y lo que elegimos? Félix nos invita a reflexionar sobre estas preguntas con honestidad, sin juzgarnos, porque solo así podemos aprender algo de estas experiencias. La mentalización, herramienta clave para enfrentar la infidelidad. El aspecto central de este libro es la mentalización, como una herramienta imprescindible para trabajar con el dolor y las dinámicas que surgen tras una infidelidad. Félix define la mentalización como la capacidad de reflexionar sobre lo que siente cada quien de manera independiente y sobre lo que sobre lo que estas emociones significan. Es mucho más que simplemente pensar. Es un proceso profundo que nos permite entender las historias, las heridas y las necesidades que hay detrás de las acciones de cada uno. En el contexto de la infidelidad, mentalizar significa detenerse para pensar sobre varios aspectos del momento y enfrentarse a una serie de preguntas difíciles. ¿Qué siente la persona que fue traicionada, más allá del enojo o de la tristeza inmediata? ¿Qué estaba buscando o tratando de comunicar quien cometió la infidelidad? ¿Qué miedos o silencios están presentes en la relación y no se supieron expresar? ¿Qué dinámicas entre ambos llevaron a este punto? Lo interesante de la mentalización es que se abre la ventana al conocimiento de cada integrante de la pareja de manera independiente. Así, en medio de la crisis, me conozco mejor yo y conozco mejor mi pareja. Nos ayuda a darnos cuenta de cómo reaccionamos frente al dolor, cuáles son las necesidades no resueltas y qué creencias influyen en nuestra forma de ver la situación. Félix insiste que este proceso no es fácil ni rápido, pero es esencial para evitar quedarnos atrapados en el juicio y la culpa. La mentalización también nos da una oportunidad para pausar antes de reaccionar. Muchas veces el dolor nos lleva a buscar culpables o actuar desde la herida, pero mentalizar nos permite detenernos, escuchar, observar y reflexionar. En palabras de Félix, es un ejercicio de paciencia, curiosidad y disposición para mirar más allá de lo evidente. Mentalizar en este punto también significa resignificar la experiencia. Se trata de entender lo que pasó y está pasando. Descubrir cómo un momento de crisis puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje. Félix además nos recuerda que el objetivo no es eliminar el dolor de inmediato, sino usarlo como para construir algo nuevo, ya sea reconstruir la relación o avanzar por caminos separados. Al final de este libro no solo habla de infidelidad, habla de cómo enfrentarnos al dolor, cómo nos relacionamos con los demás y cómo aprendemos de la crisis. Félix nos recuerda que nadie tiene una relación perfecta, pero todos podemos reflexionar sobre nuestras creencias, sobre lo que esperamos del amor y sobre todo cómo queremos construir nuestras relaciones. Hablando un poco de más cosas, más temas del libro, Félix establece una conexión entre el machismo y la infidelidad. Su planteamiento, por demás interesante, se puede explicar así.
La violencia de género, el acoso y la discriminación niegan los derechos de la mujer y exacerba el sentimiento de superioridad de los hombres respecto a ellas. Con este supuesto poder, el hombre empieza a sostener relaciones paralelas, minimizando el compromiso o el acuerdo de exclusividad que prometió a observar al casarse. Por otro lado, este falso poder puede resultar de celos patológicos o violencia hacia lo femenino, que en los casos más extremos terminan en feminicidio. Es decir, se espera que las mujeres sean fieles y se subordinen a los deseos del otro, mientras que el estereotipo de masculinidad los obliga a promover la exclusividad sexual. Este machismo tiende a exagerar las cualidades de virilidad, fuerza, coraje y sus derechos. Así como por un lado ser macho es un honor, por otro los presenta como seres sin emociones, distantes y poderosos. Pero el sentimiento rector en esta postura es que se sienten superiores a las mujeres y por eso ellas deben someterse a sus deseos. El machismo contribuye, como bien lo dice Félix, al feminicidio y la imposibilidad de respetar a las mujeres en sus deseos, si estos contradicen los suyos. Esta justificación cultural, como lo llama nuestro autor, no es válida ni ética. Él nos sugiere que las relaciones de pareja sean sanas, se basen en igualdad, el respeto y la comunicación abierta. Se espera que ambos desafíen los estereotipos sociales erróneos. Es importante tener una perspectiva de género capaz de transformar la desigualdad en respeto, que tome en cuenta que las normas de la pareja son constructos sociales y forman parte de las expectativas determinadas por la sociedad. Estas perspectivas ayudan a comprender con más claridad tanto la vida de las mujeres como la de los hombres y las relaciones que se dan entre ambos. Lo relevante de este enfoque es que cuestiona los estereotipos con que somos educados y por ende abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. La infidelidad, vista desde la perspectiva de género desigual y machista, plantea que los hombres pueden ser infieles y las mujeres deben de ser sumisas. Citando al querido doctor César Mann, en conversación privada, decía que los hombres infieles son celebrados, mientras que a los hijos de las madres infieles pasan inmediatamente a ser consideradas hijos de puta. Hay muchos estereotipos que perpetúan la perspectiva de género desigual. Los hombres son más sexuales que las mujeres. Las mujeres solo son infieles cuando se enamoran y por eso hay que matarlas, porque la traición fue doble. Los hombres no necesitan estar enamorados para tener sexo. Ellos dividen bien sus emociones. Los hombres pueden tener tantas mujeres como les sea posible mantener, así que si a ti, mujercita, no te falta nada, ¿de qué te quejas? El dinero como moneda de poder sexual sobre la mujer, la infidelidad como reafirmación de su virilidad para usarlo contra la mujer en forma de maltrato y manipulación. Estas supuestas diferencias, estas construcciones sociales y culturales mayormente vistas en países subdesarrollados, tienen graves repercusiones en la integridad física y emocional de la población femenina. Es una realidad que desde siempre se ha querido mantener a la mujer escondida del deseo del hombre y al mismo tiempo vulnerable de su poder y fuerza. La mujer virgen y el hombre con mucha experiencia sexual, entre más, mejor. Como dice Félix, la infidelidad puede ser el resultado de una cultura cuya visión de género disminuye a las mujeres en poder, beneficios y oportunidades. Además, no evita que el engaño sea vivido como una traición y afecte a la autoestima. Llega a tener graves consecuencias dependiendo de la salud mental de cada quien. La mentira puede lastimar la confianza del engañado, así como sus relaciones futuras. Tenemos que considerar que es un tema tan complejo como lo son las posibilidades de desenlace cuando este tipo de violaciones toman forma en una pareja. Sin lugar a dudas, existe una relación directa entre violencia e infidelidad. Aunque no toda violencia es física, muchas veces solo es emocional. Sigue siendo poderosa y puede sumir al otro en una depresión difícil de superar por el impacto de la traición en nuestra imagen corporal y mental. Sin lugar a dudas, el doctor Velasco logra ofrecernos una perspectiva fresca y vibrante sobre el manejo clínico de esta conducta al describir este fenómeno como cultural, disruptivo, doloroso y desafiante.
puede generar crecimiento a partir de un buen proceso terapéutico para reparar el daño y lo traumático de la infidelidad. Centrándome en el concepto de esta obra, Mentalizando la infidelidad, guía clínica para su manejo, entendí y me enriqueció entender cómo Félix nos abre una puerta para caminar con paciencia, con curiosidad y con la voluntad de mirar más allá de las heridas para encontrar valores muy profundos y humanos en medio del dolor. Muchísimas gracias, Diana. Definitivamente creo que nos dejas con un montón de cuestionamientos, ¿no? Como que unas ideas muy puntuales, profundas. Yo pensaba, ¿no? Tú hablas al principio respecto del dolor, ¿no? El dolor como un punto de partida, el dolor como estructurante, ¿no? Y cómo en él se puede encontrar una cualidad creativa y una posibilidad para acceder a los propios aspectos que tal vez de otra forma pudieron haber resultado inaccesibles, ¿no? El dolor y justamente la vivencia de la infidelidad se vive como una pérdida. Y algo que a mí me pareció fundamental es cuando hablas, ¿no? Respecto de lo que propone el doctor Félix, de este dolor del infiel, también pensando en el infiel como un sujeto también doliente, ¿no? La infidelidad afecta a los dos involucrados, retomando esta idea previamente mencionada, y también a terceros, ¿no? La infidelidad como una forma de lenguaje y manifestación de la historia y dinámica también de la pareja. La responsabilidad justamente, ¿no? Cómo es importante tomar en cuenta la responsabilidad del ejercer, la responsabilidad subjetiva del ejercer el amor y el transitar el deseo. La infidelidad, yo creo que también cuenta una historia. Y cómo la mentalización funge como un proceso analítico, constructivo y resignificativo, ¿no? Nos muestras al final de tu presentación, ¿no? Esta óptica desde la cual el doctor Félix habla y aborda la infidelidad, ¿no? Cómo es cruzada por la perspectiva de género desigual y cómo existe finalmente una relación directa entre violencia e infidelidad. Ok, muchísimas gracias, Diana. Ahora, bueno, pues doy la palabra, ¿no? A la doctora Teresa Lartigue, ¿no? Quien es nuestra última comentarista. Ella es doctora en investigación psicológica, psicoanalista con funciones didácticas y vitalicia Asociación Psicoanalítica Mexicana, con especialización en psicoanálisis de niños y adolescentes y psicoterapia bebés padres. Fue presidente de APM en el bienio 2002-2004 y directora del instituto en el bienio 2004-2006. Co-chair por la Latinoamérica COWAP IPA en 2005, 2009 y 2009, bueno, hasta 2009, perdón. Consultora por Latinoamérica del Comité de la IPA, Estudios de Diversidad Sexual y de Género, del 2017 al 2021. Editora permanente de Cuadernos de Psicoanálisis, la Asociación Psicoanalítica Mexicana, y miembro Research Grants Subcommittee de la IPA. Muchísimas gracias, Tere, te cedo la palabra. Muy buenas tardes para los que están presentes y derecho estar aquí, para los que nos están escuchando desde la red, un placer. Entonces, empiezo diciendo lo siguiente. Deseo subrayar el privilegio de tener la oportunidad de comentar un nuevo libro, el octavo del doctor Félix Velasco Alba, querido colega, maestro y amigo de hace muchísimos años, plenos de vicisitudes, tristezas, alegrías, junto con ella su esposa, cercanísima y queridísima también. Es asombrosa la capacidad de trabajo, creatividad y generosidad de Félix. Este nuevísimo volumen consta de 280 páginas. El prólogo estuvo a cargo de María Enriqueta Gómez Fonseca del Instituto de la Familia IFAC. En la introducción, el dolor Velasco relata una de las escenas más frecuentes en algunas parejas, donde él o ella, debido a mensajes por el celular, cae en la cuenta
de la presencia de un tercero en la relación. Se hace presente, además del dolor profundísimo, el triángulo edípico en toda su amplitud. La primera parte profundiza en los aspectos teóricos de la infidelidad a través de 4 capítulos que llevan por nombre Fidelidad e infidelidad en el siglo XXI, temas para el estudio de la infidelidad en el siglo XXI, los triángulos amorosos en la actualidad e infidelidad y machismo que acabamos de escuchar relatados magistralmente por Diana. Y a mí lo que me hizo pensar respecto de lo que decía Raúl, de las diferencias de cómo se concibe la infidelidad, recuerdo que cuando leí el libro de Simone de Beauvoir, Los mandarines, me sorprendió la facilidad con que las parejas estables, por lo menos en el París de aquella época, eran para siempre, pero ellos y ellas tenían la libertad de irse a pasar la noche con quien se les pegara la gana, y lo mismo incluso tener un amante a distancia, viajaba a Estados Unidos una de ellas, regresaba y seguía con la familia, en fin, o sea, como que decía yo, estos franceses qué curiosos, ¿no? O sea, cómo conciben las relaciones de pareja de otra manera, totalmente distinto, y yo creo que por eso el Me Too no tuvo el peso en Francia que tuvo en Estados Unidos, o sea, las diferencias de cómo conciben la sexualidad. Y también otra cosa que me gustaría aprovechar para comentar es respecto de lo de la violencia de género y el machismo. Y entonces yo presenté un artículo en el sentido de que la infidelidad, pero en las mujeres, puede ser una forma extrema de violencia de género, cuando ya no soportan más el maltrato, el dominio, la inseguridad, y entonces la infidelidad es un recurso para que las maten, ¿sí? O sea, para de una vez, como no hay forma de encontrar salidas, sobre todo en niveles socioeconómicos muy altos, entonces decirle al esposo, tengo un amante, es la manera directa de provocar que un feminicidio, ¿sí? Como para tenerlo en cuenta. Ahora, la parte segunda, que es en la que yo me concentré más, enfatiza los aspectos técnicos en 7 capítulos. Una propuesta teórica, esto es teoría de la técnica, evaluación en casos de infidelidad, el proceso terapéutico, contención, intervenciones circulares, intervenciones sobre la interacción, confrontación, clarificación e interpretación, mentalización en la psicoterapia de pareja, en la infidelidad, y el último es el perdón en la psicoterapia, la reconciliación. Nos brinda además un glosario de términos, una extensa bibliografía y un índice temático. Como hubiera dicho un buen amigo, en paz descanse, la obra no tiene desperdicio, es estupenda de principio a fin. El doctor Velasco nos ha llevado a recorrer a través de casi 3 décadas, desde abril de 1996, fecha de su primer libro, por diversas epistemologías, entre las que se encuentran el psicoanálisis ortodoxo, por llamarlo de alguna manera, con énfasis en las teorías de relaciones objetales, el concepto de identificación proyectiva, el psicoanálisis relacional, la teoría general de sistemas, el constructivismo, la teoría del caos, entre otras, y cuestionamientos sobre el ciberespacio. Gracias a su pulsión de saber, Félix continúa estudiando y ahora, en virtud de su formación en el tratamiento basado en la mentalización para familias, nos comparte la teoría de la mentalización, siguiendo muy de cerca las contribuciones de Peter Fonagy. Cabe destacar que Peter, en el año 1991, diseñó la escala reflexiva del self a partir de la entrevista de apego adulto, con el fin de valorar esta capacidad, ya sea en mujeres embarazadas o madres en el periodo neonatal, en virtud de su importante asociación con el tipo de apego de la diada materno-infantil. Fonagy y Mary Target, en 1997, publican un artículo denominado Apego y función reflexiva, su rol en la organización del self. En 1999 aparece la primera contribución de Fonagy con Anthony Bateman, la cual continúa hasta la fecha, donde imparten talleres y programas de entrenamiento dentro de la Asociación Mentalizar México
y también Mentalizar España, en la cual se formaron Félix y otros colegas como David y Ceci, que están aquí presentes. Bueno, y Delia, por supuesto. Cabe destacar que diversas publicaciones de Fonagy, o sea, a mí me impresionó este dato, tienen más de 1000 citas en los 3 índices científicos de citación, en el Google Scholar, Scopus y Web of Science. Había recibido hasta el 2018 alrededor de 36.500.000 libras esterlinas para investigación. O sea, aspecto que nunca ningún proyecto mexicano, ni con el apoyo del CONACYT, ni de organizaciones, fundaciones y demás, vamos a alcanzar ninguno de los mexicanos. O sea, impresionante. Por eso Peter Fonagy tiene más de 660 publicaciones y no sé cuántos libros a la fecha. El doctor Velasco emplea la definición de mentalización de Fonagy, que la conciben como una forma de actividad mental imaginativa, es decir, percibir e interpretar la conducta humana en términos de estados mentales intencionales, por ejemplo, necesidades, deseos, sentimientos, metas, propósitos y razones. Es también una habilidad que se requiere para sostener una relación sana y duradera de pareja, en virtud de que permite comprender las acciones y reacciones de la misma, interpretando el comportamiento desde una perspectiva de mayor profundidad, al considerar sus necesidades, deseos y emociones. Favorece asimismo la manera de abordar los desacuerdos de forma respetuosa y constructiva, con el fin de encontrar soluciones que satisfagan a las dos partes y facilitar el manejo de conflictos. Por ejemplo, Peter hizo una investigación en Inglaterra, en las cárceles, y encontró que los asesinos tenían baja o nula capacidad de mentalización. Y entonces, ¿qué hizo? Bueno, voy a capacitar a los maestros en las escuelas primarias para desarrollar las habilidades de mentalización a las cuales Félix se va a referir más tarde, pero a nivel de educación primaria en Londres, porque realmente nos decía Peter que la mentalización es el mejor antídoto contra la adversidad. Dice, desde el punto de vista psicoanalítico, la mentalización se desarrolla a partir de las interacciones tempranas entre el niño y sus cuidadores. Los cuidadores que son capaces de mentalizar a sus hijos les proporcionan un modelo para comprender sus propios estados mentales y los de los demás. La teoría de la mentalización es un marco de trabajo para comprender cómo las personas comprenden y responden a las mentes de los demás. Se basa en la idea de que las personas tienen la capacidad de atribuir estados mentales a sí mismas y de los demás como pensamientos, sentimientos, intenciones y creencias. La confianza epistémica es otro concepto importante en la teoría de la mentalización. Se define como la creencia o la seguridad que una persona tiene sobre la precisión de sus propios conocimientos, creencias y comprensión de las situaciones. Es muy importante en los diferentes ámbitos de nuestra vida y en la relación de pareja especialmente, porque nos permite confiar también en las opiniones, conocimientos y percepciones del otro. La confianza epistémica es estar de alguna manera casi 90 o 95% seguro de lo que estoy percibiendo es correcto. Y esto muchas veces dificulta mucho porque hay como una costumbre muy mexicana, vamos a decir, o muy generalizada, de que aunque los hombres tienen esta consigna, aunque te cachen en escena, tú lo niegas, ¿sí? Y entonces las personas dicen, oye, pero si yo ya había visto esto y esto y esto, no, son tus ideas, estás loca, estás mal pensada, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí confianza epistémica, es decir, lo que estoy sintiendo, lo que estoy viendo, tengo toda la razón en afirmar. Dice, Félix destaca que para Félix y colaboradores, muchas formas de psicopatología tienen que ver con lo que se denomina desconfianza epistémica, que se refiere a la tendencia de una persona a desconfiar o ser escéptica con respecto a las interpretaciones, creencias y motivaciones de los demás. En otras palabras, es la falta de confianza en la precisión de lo que la otra persona puede pensar o sentir.
El doctor Velasco subraya que, comillas, las habilidades para mentalización son fundamentales en el contexto de las relaciones de pareja. Comprender y manejar las emociones propias y las de las parejas es esencial para construir una relación saludable y satisfactoria. Estas habilidades incluyen la empatía, la autorreflexión y la capacidad de comprender las señales emocionales que se presentan en la dinámica de la relación. La empatía permite colocarse en el lugar de la pareja, comprender sus sentimientos y necesidades y responder de manera compasiva. La empatía fortalece la conexión emocional y promueve la comunicación efectiva. La autorreflexión implica mirar hacia adentro y comprender las emociones, pensamientos y comportamientos propios. Esto nos ayuda a identificar cómo nuestras acciones pueden afectar la relación y a la pareja. La autorreflexión también permite abordar desafíos personales y trabajar en su mejora. La comprensión de las señales emocionales en la relación implica estar atentos a las emociones que experimentamos y que creemos experimenta la pareja. Esto incluye la capacidad de reconocer las señales no verbales como el lenguaje corporal y las expresiones faciales. Al comprender esas señales, se puede responder de manera más sensible a las necesidades emocionales del otro. En resumen, el desarrollo de las habilidades de mentalización es esencial para fomentar la intimidad, la comunicación afectiva y la satisfacción en una relación de pareja. Estas habilidades permiten la conexión a un nivel emocional más profundo, resolver conflictos de manera constructiva y fortalecer la relación en general. Entonces, perdón. El autor, con una gran capacidad de síntesis, elabora una tabla que contiene los 8 principios básicos de la terapia de pareja, por eso me centré más en los aspectos técnicos que enlisto a continuación. La primera es, ¿de dónde vienen las suposiciones o inferencias para comprender a su pareja? Apreciación de los datos subjetivos, tranquilizar la emocionalidad de la pareja para revisar las suposiciones. 4, modelar la mentalización del terapeuta para las parejas, ayudar a la pareja para reflexionar sobre lo que espera de su pareja, también para desarrollar ideas sobre los roles asignados y asumidos, ayudar a la pareja para aceptar las evaluaciones mutuas y facilitar la capacidad de la pareja para leer la mente. Respecto de la infidelidad, como ya se ha mencionado, la considera una afrenta a la confianza epistémica y el rompimiento del contrato de honestidad que sustenta la relación, en virtud de que cuando un miembro de la pareja engaña, quebranta la confianza en su fidelidad, en su capacidad para discernir la verdad, ser honesto y actuar con integridad. Las consecuencias son devastadoras. La pareja engañada empieza a dudar del otro, a cuestionar motivos e intenciones, a sentirse insegura y vulnerable. La sombra de la sospecha se instala en la relación, envenenando la comunicación y la resolución de conflictos. El autor destaca que una vez que ocurre la infidelidad, las parejas pueden caer en una negación del evento, muy doloroso por el gran sufrimiento psíquico, e interpretar la infidelidad de manera selectiva para respaldar creencias previas, lo que puede obstaculizar la capacidad de mentalización, a limitar la apertura a nuevas perspectivas y comprensión. Subraya Félix en la sección Resistencias a la mentalización en la infidelidad, que la negación y la proyección hacen que no se vea la responsabilidad de que ambos miembros de la pareja comparten acerca de lo ocurrido. Recuerdo al respecto una frase que me impresionó de un libro que se llama Desierto Sonoro de Valeria Luiselli, donde la narradora, a propósito del inminente divorcio de su esposo, señala: él encendió el cerillo. Yo, por mi parte, fui juntando poco a poco la hojarasca. En las sesiones de psicoterapia de pareja se pueden observar las siguientes resistencias: a explorar los propios pensamientos y emociones, mostrarse defensivo y justificar acciones, negación de la responsabilidad y rechazar la retroalimentación de la pareja, a escuchar y o validar las experiencias emocionales del otro,
a mostrarse vulnerable por la necesidad de controlar la narración e insistir en que la versión de los hechos es la única correcta, por evitar sentir su orgullo herido. Él o la terapeuta de pareja reconoce estas resistencias y las aborda de manera respetuosa y colaborativa. Crea asimismo un entorno terapéutico y de apoyo con el fin de promover la mentalización en la relación. Cabe destacar que la mentalización es una herramienta invaluable para explorar y comprender las motivaciones subyacentes que llevaron a la infidelidad, así como para analizar las emociones y pensamientos que la impulsaron. Por ejemplo, un miembro de la pareja se sentía descuidado, incomprendido o emocionalmente insatisfecho en la relación, o bien por la necesidad de sentirse validado o deseado. Asimismo, por experiencias pasadas que dejaron cicatrices emocionales que pueden llevar a la repetición de la situación traumática, la denominada compulsión a la repetición, al igual que expectativas no cumplidas en la relación o una severa falta de comunicación. Aquí también puede caber la transmisión transgeneracional de la infidelidad, donde se ve que es una historia donde los abuelos así eran, los papás también, y entonces hay en una de las miembros de la pareja la necesidad de repetir y actuar esto que vivieron de manera pasiva. Los miembros de la pareja, entonces, a través de la mentalización, pueden aprender a trabajar juntos para abordar necesidades emocionales no satisfechas y mejorar la comunicación y el vínculo afectivo. En lo referente a los aspectos de teoría de la técnica, él o la terapeuta de pareja deben desarrollar y o adquirir las habilidades, actitudes y conocimientos para sostener una postura mentalizadora con el fin de mantener una postura inquisitiva de no saber, para lo cual se requiere humildad, respeto, curiosidad y colaboración. 2. Mantener el balance de la pareja, que oscila entre atenderse a uno mismo y prestar atención al otro. Las competencias involucradas en mantener el equilibrio incluyen monitorear los desequilibrios en todas las dimensiones y tratar de restablecer el equilibrio con movimientos contrarios. Interrumpir el no mentalizar. En este modelo terapéutico, la aparición de la no mentalización en una sesión es una respuesta defensiva que indica que se ha tocado un área vulnerable, que pone en marcha círculos viciosos que se autoperpetúan. La mentalización se puede perder temporalmente y el terapeuta debe reconocerlo en sí mismo o en los miembros de la pareja y aprender a recuperarla. Y luego, destacando, marcando, mentalizando él o la terapeuta, busca activamente destacar, marcar una buena mentalización en la relación de pareja, la subraya y la hace notar. Respecto de las intervenciones del terapeuta, estas deben ser simples, cortas, centradas en el afecto y focalizadas en el estado mental de los miembros de la pareja. Los objetivos son promover una comunicación abierta y afectiva, al igual que la empatía, comprensión mutua, superación de sesgos cognitivos y construcción de un nuevo acuerdo de relación. Félix nos obsequia un conjunto de tablas en las que sistematiza dichas intervenciones que agradecemos profundamente para ampliar nuestra comprensión de este modelo terapéutico. Modelo que ilustra con las viñetas clínicas de Ana y Javier, Emma y Luis, y las conclusiones de este capítulo reafirman lo explicado brevemente en este capítulo 10. En el capítulo 11, sobre el perdón en la psicoterapia de pareja, inicia con la siguiente definición, donde el perdón se concibe como el proceso y la decisión de renunciar al sentimiento, de dejar de lado el resentimiento, el rencor y el deseo de venganza hacia alguien que nos ha hecho daño. No significa olvidar lo que sucedió, ni tampoco estar de acuerdo con lo que hizo la otra persona. Significa que decidimos dejar de lado nuestras emociones negativas y nos enfocamos en el presente. Esta definición me recuerda un libro que leí recientemente titulado Rencor, de Rodrigo Cachero, en lo que sucede justamente todo lo contrario. El deseo de venganza, odio, resentimiento, rabia, ira y demás emociones
magistralmente descritas terminan en asesinatos de aquellos que los hirieron y humillaron durante la adolescencia. Esto es la pulsión de muerte en casi toda su potencia. El doctor Velasco, a través de la lectura de su libro, motiva que predomine la pulsión de vida en las relaciones de pareja. Cita a Blochler, quien afirma que el acto de perdonar es un acto liberador que permite a la persona avanzar en su vida. Cita asimismo a Melanie Klein sobre el importante papel del perdón en el proceso de reparación, sin eludir que el tema de perdón ha sido ampliamente debatido en los últimos años. Unos autores los consideran parte esencial del proceso de mejoría emocional, mientras que otros lo perciben como una imposición moral o religiosa o una forma de negar la realidad de un evento traumático. Cabe señalar que el tema de perdón en casos de infidelidad puede ser liberador y, a través del modelo terapéutico de la mentalización, favorecer una relación más profunda e íntima con la pareja. Pero me pregunto, ¿qué sucede en casos de violencia doméstica, de abusos en distintas modalidades o de violencia sexual incestuosa por parte de un padre con sus hijas? ¿Se puede perdonar? Me pregunto. ¿O en casos de feminicidio, la familia puede perdonar al perpetrador? Estoy consciente de que no es este el lugar ni el momento para abordar estas problemáticas, pero sí es una invitación al doctor Velasco para que escribir un nuevo libro sobre el abuso y la violencia conyugal y sus efectos traumáticos en las y los hijos. Perdón, Fe. Hoy celebramos este octavo hijo de Félix, en el que se advierte el decantado de la experiencia, la madurez y la sabiduría acumuladas en el tratamiento de decenas de parejas, donde el llegar a la reconciliación requiere de tiempo, esfuerzo y compromiso, y la minoración del dolor y el sufrimiento psíquico. Nos recuerda que los factores que influyen en la reconciliación son los siguientes: tomando en cuenta la gravedad de la infidelidad, el grado de arrepentimiento de la persona infiel, el apoyo de la familia y amistades, así como la existencia o no de un vínculo afectivo intenso. Creo que el libro del doctor Velasco será un texto de gran utilidad tanto para los profesionales del psicoanálisis como para quienes se dedican a la terapia de pareja y familia, sin menoscabar su utilidad para el público general. Mil felicidades, Félix, de nueva cuenta. Tere, muchísimas gracias. Haces un maravilloso y claro recorrido, ¿no?, del aspecto técnico del libro del doctor Félix Velasco. Yo quisiera retomar algunas de las ideas que menciona Tere. Cómo abre, ¿no?, este comentario poniendo énfasis, ¿no?, en la violencia de género y el machismo, ¿no? Cómo la infidelidad es una forma extrema también de machismo y cómo puede llevar también pues a la muerte, ¿no? Como está presente también ahí el tema del feminicidio, ¿no? La mentalización, ¿no? Cómo la mentalización también es desarrollada por el doctor Peter Fonagy y cómo está basada, ¿no?, en la teoría del apego, ¿no? El apego como un elemento fundamental para el establecimiento del vínculo, ¿no? Como este elemento fundante justamente de las relaciones tempranas, que por lo tanto van a permitir, ¿no?, que podamos vincularnos y vincularnos, no relacionarnos con el otro. Cómo la mentalización, ¿no?, significa poder tener esta capacidad de hacer un espacio psíquico para un otro y por lo tanto la creación de un verdadero vínculo. Mentalizar, ¿no?, la mentalización como el mejor antídoto contra la adversidad, ¿ok? Y esto que propone también, ¿no?, respecto de la confianza epistémica, ¿no? Esto de que lo que estoy viendo, ¿no?, tengo toda la razón para pensarlo, no estoy loco, que me parece que es algo que se juega constantemente en el tema de la infidelidad, como mencionaba Tere hace ratito. Uno duda del otro, uno deja de confiar en el otro, uno deja de confiar en la vivencia de esa pareja, pero yo creo que sobre todo uno deja de confiar también en uno mismo. Y hasta qué punto entonces esto que se vivió, que uno percibió, que uno registró, fue real o no. Y retomando esto, hasta qué punto estoy loco o no, ¿no?
Bueno, estos elementos que están también presentes en la confianza epistémica, que es la empatía, la autorreflexión y la comprensión de señales emocionales. Eh, mm, mm, y bueno, estos elementos que también están presentes, ¿no? Que son la compulsión a la repetición, lo transgeneracional, ¿no? Cómo cruza la palabra, a la pareja, la palabra de la pareja, ¿no? Y también cómo existe el riesgo de que esto cruce el aspecto analítico, de tal forma que de pronto llegue a impedir, ¿no? El proceso de mentalización en esta triada, ¿no? Y por último, lo que mencionas también, Tere, el perdonar, ¿no? Hasta dónde se puede perdonar, qué se puede perdonar, ¿no? Y pensar, digamos, dentro de ciertos parámetros, ¿no? Al perdón, ¿no? Como no olvidar, pero sí un poder trascender, sí trascender, ¿no? Y permitir justamente que la pulsión de vida permee al sujeto mediante el perdón y por lo tanto a la pareja. ¿Ok? Tere, muchísimas gracias. Y ahora sí, damos la palabra al doctor Félix Velasco, ¿no? Para que nos hable de este libro, La mentalización de la infidelidad. Yo estoy muy agradecido a mis colegas, amigos que han comentado el libro. El tema evidentemente ha sido manejado de manera escandalosa, ha sido manejado de manera morbosa, tanto por los medios tradicionales como obviamente en la literatura, donde hay cosas buenas, malas y regulares, ¿no? Mi propuesta un poquito es no hacer esta gran y brutal diferencia entre blanco y negro, fidelidad e infidelidad, sino que es una línea corriente que estamos viendo cada vez con más claridad, porque hay una diversidad de maneras de llevar una relación, más ahora con las cuestiones de género. Una pareja homosexual que de repente me pide asesoría o me pide alguna consulta porque quiere adoptar 4 niños. Y mi pregunta de ¿y quién va a ser la mamá? Me dicen eso ya no existe. Y me mandan un libro fundamentando esto, ¿no? Y así muchas formas diferentes de llevar relaciones, ¿no? Como por ahí dijo, creo que Raúl, si estuviéramos en la Patagonia o en algún otro lugar donde hay una relación mutua, una relación donde toda la gente puede tener sexualidad y relaciones amorosas con todos, ¿qué diríamos como occidentales, no? Entonces, mi planteamiento es tratar de aceptar un poco más y de rescatar en términos de los medios, del escándalo, y verlo como un problema psicoterapéutico, como un problema psicológico que requiere ayuda de todos nosotros, ¿no? Porque como terapeutas nos impacta terriblemente. Nos impacta y actuamos a veces con prejuicios, o a veces actuamos mandando a una gente con el abogado, incluso algo lo comentaba Tere, los casos de violencia. La violencia es desafortunadamente más del lado masculino, también ahora ya hay casos de feminicidio, pero están muy asociados con los celos y con la infidelidad. Pero no hay dos casos de violencia igual, de violencia conyugal igual, ni tampoco hay dos casos iguales de infidelidad. Hay que tener cuidado y examinar minuciosamente cada caso, evaluarlo cada caso desde la óptica de la ayuda que podemos proporcionar. Para mí ha sido la mentalización un nuevo descubrimiento. Algo que tiene que ver con psicoanálisis, que también tiene que ver con teoría de los sistemas. Algo que nos da la posibilidad de poner elementos más prácticos y más directos en la técnica para manejarlo. Yo he andado, como por ahí me dijeron, en 1000 modelos teóricos, ¿no? Yo debo ser, no sé dónde, todas las teorías que he visto y revisado, ¿no? Pero finalmente me he quedado un poco ya en la parte de relación o la parte relacional y en la parte de mentalización. Debo de reconocer que hace unos años era yo un ignorante en este tema. Quien me empezó a meter en esto fue tanto Tere con el apego y particularmente Delia, que se fue a capacitar en mentalización. Y luego trabajé con David, que por ahí está, que lo he visto cómo maneja los casos con mentalización. Él diría
que con la técnica de identificación de la transferencia, pero yo creo que es mentalización. Y es importante esto porque la técnica de mentalización nos permite poner en práctica muchas cosas y nos permite efectivamente tener un manejo mucho más amplio, considerando lo más modesto, por supuesto, como por aquí decía Tere, y entrar con una actitud que no la conocemos mucho, que es la modestia, o entrar con una actitud de no sé, enséñenme ustedes, ¿no? Esto da una técnica nueva, importante, que está ahorita por todo el mundo, ¿no? Sí quiero enfatizar tres cosas, ¿no? Primero, no satanizar el tema de la infidelidad y verlo en el ángulo de fidelidad e infidelidad, porque ahí estamos la mayoría de las gentes. Con eso de los medios y de las redes sociales, algunos pacientes, sus pacientes me escribieron y me dijeron, voy a ir a tu plática o voy a oír tu plática para ver si no pusiste mi caso. Yo les puedo decir que mi viaje a España con David y con Delia fue precisamente para obtener casos para poderlos presentar aquí. No se preocupen, los casos que están ahí están perfectamente pues disfrazados, no hay ningún problema por eso, ¿no? Sí, debo decir también, no vayan a pensarlo, ¿verdad? Pero veo series todas las noches desde hace tiempo con Delia, ¿no? Eh, la pandemia nos metió a ver y ver y ver series. Hay buenas, malas, regulares, peores, ¿no? La mayoría de las series plantean asuntos de pareja y muchas de ellas plantean asuntos de infidelidad, o siempre aparecen tres. Es interesante, ¿no? Por ejemplo, lo último que hemos estado viendo, todas las películas españolas son una delicia, siempre plantean un tema de terceridad, con una entre ingenuidad, sinceridad, que desafortunadamente no tenemos los mexicanos. Entonces, mi invitación es para que estén más abiertos al tema de fidelidad e infidelidad y que consideren efectivamente la mentalización como una nueva técnica, con un nuevo modelo técnico para tratar estos problemas, para manejar estos problemas. Yo no había captado mucho bien lo que era el perdón. Creo que es una palabra muy dejada de lado en el psicoanálisis. Yo recordaba y recordé mucho alguna vez a Raimundo Macías, que todos ustedes conocen y creo que nos está escuchando, que estando en La Raza, él empezó a manejar en el Hospital de La Raza un asunto de perdón con un paciente que iba a morir, lo cual me impactó mucho. Y lo había dejado de lado, pero creo que es un tema importantísimo cuando estamos hablando de infidelidad o de fidelidad, ¿no? Esto, hay todas unas técnicas y hay libros interesantes sobre el perdón y es una herramienta también importante para nosotros como terapeutas, porque frecuentemente nos damos de latigazos cuando no podemos ayudar, que es algo también que deberemos de ver. Así es de que, bueno, les agradezco mucho a ustedes, a los comentaristas. No sé si podemos oír alguna pregunta de la gente que nos está escuchando o algún comentario. Bueno, antes de pasar a los Sí. comentarios, me gustaría cederle la palabra al ingeniero Rafael Sáenz, quien es editor, ¿no? De editores de textos mexicanos. Muchas gracias, buenos días. Tengo el gusto de haber publicado 5 libros de los 8 que ha escrito nuestro querido doctor Félix Velasco. Y en este último me llevé una sorpresa porque en la asociación hizo un congreso en noviembre y todavía no teníamos el libro. Y tuvimos una preventa increíble, o sea, una predemanda que no esperábamos. El libro ya lo tenemos, lo estamos distribuyendo en librerías y creemos que va a ser todo un éxito. En editores de textos hemos publicado 2 libros más hace ya años de infidelidad y es un tema muy candente, muy taquillero, por decir algo. O sea, hay mucha demanda y creo que es el primero de una serie de libros sobre el tema
que podemos estarles publicando y llevando a cabo. Hay otro tema que nos han pedido mucho, que son el de los hijos de la infidelidad. O sea, todo lo que viene alrededor del, del caso y que los hijos acaban sufriendo en diferentes edades, en diferentes posiciones. Pues nada más ratifico nuestro deseo de seguir publicando libros de la asociación y que sigan siendo todo un éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, pues ahora sí, abrimos espacio para comentarios, preguntas. Nos encantaría tal vez comenzar por los presentes, pero también, Javi, si tenemos a alguien que esté en línea, también si les puedes facilitar el micrófono. Entonces, el doctor Juan Vives tiene un comentario. Bueno, antes que nada, me da muchísimo gusto, Félix, tu productividad, tu octavo bebé, este, que según los comentarios que he escuchado, parece ser que es un libro absolutamente indispensable para tener muy en cuenta. No he tenido la oportunidad de leerlo todavía, pero evidentemente quedo motivado para devorarlo en las próximas semanas. Em, un comentario, pero son preguntas principalmente. Una de ellas es, ¿por qué no se habla de Karl Marx en este libro? Y me refiero a Marx en el sentido de la propiedad privada. Creo que el concepto de infidelidad tiene mucho que ver con la sensación de propiedad, ¿sí? Y nuestro lenguaje nos ayuda mucho a entenderlo. Yo hablo de mi coche, mi pluma, mis zapatos y mi mujer, ¿sí? El concepto de mi mujer, mi esposo, nos está hablando de esta dimensión de propiedad privada que existe en las relaciones de pareja. Tengo la impresión de que el concepto de infidelidad justamente deriva directamente de la sensación de propiedad. Si no existiera esta sensación de propiedad, no sé si existiría ni siquiera el concepto de infidelidad. Es una pregunta que yo me atrevo a plantearte, Félix. Lo otro tiene que ver con algo de la metapsicología de la libido, ¿no? Eh, ¿Por qué la libido estamos suponiendo que sea unidireccional? ¿Por qué no se puede amar a dos personas o a tres personas? En estricto sentido, nosotros nacemos estructuralmente, como estructura, amando a dos personas, a mamá y a papá. Y además esto nos incluye el que nuestro amor puede ser heterosexual y homosexual simultáneamente. Pero bueno, una de los cuestionamientos que tiene que ver justamente con el concepto de infidelidad es este, ¿no? ¿Y por qué la libido tiene que estar restringida a una sola relación? No podemos tener dos amores, no podemos tener tres, cuatro amores, amores en el sentido estricto de la palabra. Y finalmente, un último comentario que quiero hacer es, para mí, por lo menos para mi cocina interna, yo sí hago la distinción entre fidelidad y lealtad. ¿Por qué? Porque en la clínica vemos a personas que pueden ser enormemente fieles y profundamente desleales con su pareja. Y al revés, gentes que son infieles, pero que tienen una profunda lealtad con su pareja. Y a lo mejor esto tiene que ver con estas culturas que se mencionaban, en donde existe la saludable costumbre de tener amantes, pero conservando la lealtad con la pareja. Felicidades, Félix. Muchas gracias, Juan. Hay mucho que comentar de lo que dices. Juan y yo sabemos lo que es parir un hijo, parir ocho libros, pues por ahí andas, ¿no? Lo que implica
hacer un libro a estas alturas, a esta edad, digo, requiere cierto esfuerzo, ya no tenemos la misma elasticidad en nuestras partes productivas y ya es más difícil. Lo que dices es importantísimo y ya hay algunos autores que dirían que el ser humano en general, hombres o mujeres, podemos tener sexo de manera natural y espontánea o tener una relación íntima, sexual con diferentes gentes. Esther Perel es alguien que seguramente han leído y otros autores lo han dicho, ¿no? Alguien me hablaba de cómo se maneja la infidelidad en Francia, por ejemplo. La mayoría de los presidentes han tenido dos mujeres y la mayoría de los presidentes nadie les ha dicho nada. Clinton fue el primer presidente que se supo, ni siquiera un amante, ¿no? Pero tuvo allí un felacio, una mujer con él. Bueno, eso provocó un gran escándalo en la gran, entre comillas, cultura americana, que lo llevó a ser enjuiciado. Su mujer no pronunció una palabra en todo el juicio. Y él hizo una especie de perdón y eso le valió seguir teniendo la relación. Curiosamente, Hillary sacó un libro posteriormente que la llevó a ser nominada como candidato y no ganó. Entonces, las culturas manejan de manera diferente la infidelidad. ¿Cómo la manejamos? Desafortunadamente los mexicanos, pues con una línea machista, con la violencia. En la mayoría de las cosas, violencia contra la mujer, de diferentes maneras, no violencia nada más física, sino violencia que le damos en un divorcio o violencia que le damos ante la infidelidad, quitando los hijos. Esa es la manera mexicana o yo diría latinoamericana, ¿no? Entonces, el tema es amplísimo. Mi idea o mi planteamiento es, estudiémoslo un poco más y veámoslo como terapeutas, tratando de ayudarlo. El libro no tiene epílogo, porque no puedo decir que sigue. El intento con mentalización es un intento, un buen intento, ¿no? Pero yo creo que en un futuro, ojalá podamos hacer más libros, tener más hijos, no sé, a la edad que tenemos ya no se puede, ¿verdad? Bueno, ahora con alguna inyección o algo, a lo mejor lo vamos a poder, ¿no? Pero sí, el tema es un intento más para manejar este problema. Sí lo veo como un problema y ha habido muchos intentos, desde el psicoanálisis, obviamente, la teoría de sistemas, etcétera, ¿no? Este se me hace un buen intento, pero va a haber más, seguramente, ¿no? Muchísimas gracias, Juan. No sé si hay otros comentarios aquí o en el Liliana. Hola, buenos días. El ingeniero Sainz mencionaba la posibilidad de publicar otro libro y quienes nos dedicamos al mundo editorial siempre estamos buscando esos huecos o esas necesidades. Cuando me preguntan, yo que amo los libros y me he dedicado toda mi vida a ellos, ¿qué es un libro? Yo siempre digo que es un sinónimo de adaptación. Y esto de los hijos, hablando de la participación del doctor Vives, yo conecto mucho desde que leí el libro, el manuscrito, con eso. Vivimos un sentido de propiedad y, y se manifiesta más en ciertos estratos sociales. Quienes hemos vivido en pareja durante muchísimos años, yo recuerdo decirle a mi hijo con mucho amor la palabra amor. Amor, ¿me pasas eso? Mi hijo creciendo, 17, 18 años, amor, te veo a tal hora y recuerdo que mi ex esposo me decía, amor. Le digo, pues es mi amor. Y alguien decía hace un momento acá, podemos amar de muchas formas y a muchas personas a la vez, pero el ex esposo decía, es sentido de propiedad, o sea, no me puedes decir amor a él porque es tu hijo, yo soy tu amor. Y no, tú puedes amar de diferentes formas. Entonces sí, coincido con el doctor Vives, creo que hace, y junto con la necesidad que ha manifestado el ingeniero, hace falta analizar la dinámica dentro de las familias del impacto que provoca en los hijos la infidelidad de una y otra forma. Cierro mi comentario con esto. Un desayuno, varias amigas, yo editora, las demás se dedican a otras cosas y recuerdo que hubo una crítica y un juicio en esa mesa porque dijo, es que mira, él tuvo como 8 infidelidades porque tenía muchas amistades y todo. Y ella voltea y le dice, bueno, es que él es hombre, pero ella no puede
no puede cometerlo porque su imagen es inmaculada y la van a odiar. Y entonces yo me quedé preocupada con ese comentario. Entonces yo creo que además de ese libro, habría que dar muchos testimoniales de mujeres que hemos vivido las infidelidades normalizadas, porque decimos, bueno, pues es que tiene poder, tiene amigas, tiene socias, y lo ves normal. Y entonces tratas de acercar a los hijos a la orilla del mar, que crezcan, que ya sean maduros, pero va a haber impacto, tanto las de él como la posible tuya. Y también hay un factor de comunicación. Cuando cometes la tuya, pues estás comunicando algo, como dice el libro del doctor. Y a lo mejor lo que estás comunicando es que nunca te sentiste escuchada y nunca hubo comunicación, pero sí hubo una familia. Es todo mi comentario. Buenos días y felicidades Gracias, Liliana. al autor y al doctor Vives, porque sí se hace falta lo que comentaba, analizar más el sentido de propiedad. Gracias, buen día. Helen Fisher, que es una estudiosa del tema del amor y del tema desde muchos puntos de vista, estaba cansada porque le estaban entrevistando y constantemente le decían, a ver, ¿por qué los hombres son más infieles que las mujeres, no? Y ella les contestó, a ver, pregúntenles a las mujeres con las que estos hombres han sido infieles, lo cual habla de que no podemos decir quién más o quién menos, no, no es efectivamente privilegio de los hombres, es algo que se da, es un mecanismo psicológico que se da y eso lo tenemos que aceptar y hay que investigar por qué se da. Gracias, Liliana. Félix, en una encuesta que yo investigué, hablaba de que efectivamente los hombres siguen siendo más infieles que las mujeres, pero las mujeres ya casi les alcanzan, ¿no? O sea, la verdad es que hoy en día, hasta hoy, la infidelidad ahí va entre hombres y mujeres. Bueno, yo quiero felicitar a la mesa, me encantaron los comentarios de Raúl, de Diana, de Tere. Creo que enriquecen mucho al libro y le dan ideas a Félix para comprometerlo al próximo libro. Entonces ya por lo menos viene uno en camino. Félix, muchísimas felicidades. No he leído el libro, pero prometo leerlo. Por los comentarios aquí mencionados me dio muchísima curiosidad. Y yo quería pensar, bueno, en la experiencia clínica que tengo, cada vez más llegan parejas donde la infidelidad se puede superar. Si bien genera mucho dolor, es algo que lo quieren brincar por ellos mismos y bueno, en el proceso se ha visto que sí se puede. Sin embargo, también veo pacientes que hablan cada vez más de parejas que entran a actividades donde existe la pareja abierta, las actividades swingers, infidelidad consensuada y que después de que tienen toda esta experiencia, llega el momento en que esto los termina lastimando. Y ese es un fenómeno que me llama muchísimo la atención porque hubo consenso en la infidelidad, en relaciones abiertas, en actividades como el swingers, clubs de no sé qué, por todos lados del mundo. Y llega un momento en la vida de la pareja que esto genera una tormenta terrible entre ellos o en uno de ellos y viene a ser un conflicto muy importante, ¿no? Por otro lado, vemos también los géneros en deconstrucción, cada vez más el machismo, que tanto nos quejamos aquí, se está deconstruyendo y está de alguna manera yéndose hacia algún lado como el feminismo, como el feminismo conocido, como lo conocemos también, se está moviendo. Entonces, ¿qué enfoque le da al hecho de la infidelidad en la pareja? Qué terribles y crueles son ustedes. Están pretendiendo, me están embarazando. Qué barbaridad, es terrible lo que están haciendo, ¿no? Porque me están dando una serie de inquietudes nuevas para hacer. Fíjense que cada vez que se presenta un tema con la palabra infidelidad en alguna conferencia, se llena un auditorio. Recuerdo particularmente a un buen amigo español, el doctor Manrique, Rafael Manrique, que tiene un excelente libro sobre extraconyugalidad, le llama él, ¿no? Y él habla un poco de lo que decía Juan, ¿no? Sí es un real que se puede tener diferentes, pues claro que sí, y lo dice Liliana, amor por un hijo, amor por y más ahora en la diversidad sexual, que ocurren cosas nuevas, nuevas para una particular mente occidental, ¿no? Yo creo que, no quiero decir que soy más viejo, por allá ando, ¿no?
Entonces somos desde la época de la televisión, desde el radio, hasta ahora todo lo que se da, que es de manera virtual. Yo hago algo broma, pero algo que ya está aquí con la inteligencia artificial. Vamos a tener ya parejas virtuales o robots virtuales. Hay películas por ahí muy buenas sobre esto, ¿no? Donde hay celos, hay cosas. Hay una nueva que acabamos de ver, Science, no, de una mujer que se enferma y entonces hay una robot que se lleva con la niña y que se lleva con el papá. Pero bueno, hay todo un tema, ¿no? Entonces, sí me están produciendo demasiadas inquietudes. Ya empiezo a tener así como, movimientos ahí donde les platiqué, ¿eh? Muchas gracias a todos. Sí, justamente, bueno, ahorita pasaríamos a algunas preguntas de la gente que nos acompaña en Zoom. Entonces, bueno, la primera pregunta es, en la primera presentación, el doctor mencionó un libro de sirenas. ¿Me puede repetir el nombre, por favor? La isla de las tres sirenas. Ok, ok, perfecto, de Irving Wallace, ok. Bueno, la siguiente, ¿perdón? De los años 70. Ok, ok. Muy bien. La siguiente pregunta o el siguiente comentario es de Raimundo Macías y dice, Félix, felicidades por tu libro y tu extraordinaria, supongo que presentación, ¿no? Que me dio mucho gusto recordar tu comentario desde La Raza y luego en muchos años en IFAC. Y sigue la integración de conceptos y su aplicación en forma muy valiosa y compartirla para difundir sus beneficios. De nuevo, mil felicidades, ¿no? Para quien no saben, Raimundo fue de los fundadores de la terapia familiar en México, junto con otro gran colega y compañero ya fallecido, que es el doctor Leopoldo Chagoya, y también con otro analista muy querido, que es el doctor Lauro Estrada, ¿no? Está retirado, ¿no? Pero gracias, Raimundo, por tu comentario. Ok, aquí tenemos también otra pregunta que dice, ¿debería la infidelidad ser considerada una causal suficiente para la disolución de de un matrimonio con consecuencias legales significativas, como la pérdida de derechos patrimoniales o de custodia? Sí, buena pregunta. Ojalá no. La idea no es que una pareja o una familia se destruya por un caso de infidelidad, como ocurre todavía mucho, ¿no? O sea, hay una precipitación de llegar a la ruptura o de llegar a la destrucción de toda la familia. Ojalá antes de eso vieran a un terapeuta. Ojalá tuvieran la posibilidad de algo que se llama mediación, que no existe oficialmente mucho en México, ¿no? Que evita llegar a esas cosas. Incluso un matrimonio que está a punto de disolverse y de romper por una infidelidad de la mujer o del hombre puede realmente reconstruirse de muchas maneras si antes busca alguna ayuda de mediación, alguna ayuda terapéutica, ¿no? No estoy diciendo que no deba ser necesariamente causa de divorcio, ¿no? Pero sí debo decir que hay que verlo con cuidado y estudiarlo con cuidado y que hay una gran ayuda para tomar una decisión en un lado u otro si antes ven a un terapeuta o ven a algún mediador. Tenemos muchas preguntas. Bueno, ¿Sí? antes era una causal de divorcio, el que se descubriera la infidelidad en flagrancia y con escándalo era motivo de que legalmente se divorciara. Ahora es una decisión absolutamente particular. Ok. ¿Qué dice esto? Ok. La siguiente pregunta es de Omar Jorge y dice, hola, una pregunta. Cuando llega algún paciente que es infiel o es la persona amante, ¿en algún momento, en algún punto se les recomienda dejar esa conducta mientras están en terapia o cómo se abordaría? La palabra, no he encontrado una palabra adecuada. La palabra infiel siempre me ha sonado como perro o una cosa así, ¿no? Es difícil encontrar la palabra infiel. Yo diría, hay que empezar no calificando a una persona.
sino conociéndola y viéndola y a ver de qué se trata, y vamos haciendo una evaluación un poquito más amplia. A pesar de todo, olvídense de la palabra infiel, por favor, quítenla, o véanla siempre junto con fidelidad y fidelidad. No he encontrado la palabra, afer podría ser una palabra más neutral, nada más que no hay una traducción adecuada. Pero dejen un poco la palabra infiel y particularmente el énfasis que se pone para agredir a una persona, y en una pareja lo podemos ver frecuentemente. Si la quitáramos un poquito, por lo menos de nuestra memoria consciente, posiblemente nos podemos acercar mejor a investigar qué se trata y qué hay atrás de una consulta así. Gracias. Es que creo que Ah. para la gente que está en Zoom, Sí. para que se escuche más. Ok, bueno, ok, otra pregunta de Edgar Osorio. ¿Cuáles serían los recursos psicológicos para superar la infidelidad? Pensando en los recursos de la pareja misma y de cada uno de los miembros y del proceso terapéutico. Muchas gracias por el espacio y la presentación. ¿Y cómo puedo conseguir el libro Vivo en Guerrero? Sí, muchas gracias por el comentario. Yo creo que si leen el libro van a encontrar algunas respuestas. El libro lo venden aquí en la PM ya, está en Amazon también, y también el ingeniero Sáenz se los puede proporcionar, que es el editor de textos mexicanos. Perfecto. Bueno, comentario de Luz Mary. Quiero felicitar a Félix por este nuevo libro. Estoy segura de que esta obra es una gran contribución para quienes trabajamos en el ambiente de la terapia de pareja. Hace algunos años tuvimos la fortuna de tenerte en nuestra universidad, la Universidad del Valle, en Cali, Colombia, donde transmitiste tus conocimientos y experiencia con claridad, profundidad y un gran sentido del humor. Dejaste huella y te recordamos con cariño. Me uno a la celebración de este nuevo logro. Felicidades. Gracias, Luzmeri. Ojalá me vuelvan a invitar. Ya me he vuelto más gracioso con la edad. Ella es una linda compañera, también terapeuta familiar, con otras compañeras colombianas que debo de mencionar, como Margarita Saldarriaga, que algunos conocen. Y bueno, debo de mencionar también a mi querida amiga Victoria Castañón, terapeuta familiar, también analista, ¿no? Luzmeri tiene un extraordinario libro de veras sobre mitos familiares, que a lo mejor responderé en algo de las preguntas de ustedes. Gracias, Luzmeri, un abrazo para todos por allá. Pero vuelvan a invitar, por favor. Muy bien. Bueno, Renata Alegre dice, Félix, desde Salamanca, España, te mandamos muchísimas felicitaciones por tu libro y por el legado que nos dejas a tus nietas aprendices. Eres nuestro ejemplo a seguir, junto con la doctora y nuestra abuela Delia. Creo que Sofía, ¿no? Me conmueve, pero bueno, un abrazo para Sofía. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Bueno, nos quedan 10 minutos para más preguntas. Sí, claro, adelante, por favor. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ok. Bueno, ya que estamos en la emoción, yo también me quiero unir, papá, felicitarte. Me gustó muchísimo todos los comentarios. Em, Quiero decirles que acabo de certificarme como coaching para la SEP y entonces son temas súper interesantes para mí. Me gustó mucho el tema que abordaron del perdón. Se me hace algo súper profundo, interesante. El tema del juicio. em, bueno, me quedé pensando muchísimo. Yo le preguntaba a mi papá el otro día, ¿qué es la mentalización? ¿Qué significa? Porque yo lo entendía como ponerme en los zapatos del otro un poco y pensar como qué sintió el otro, ¿no? Y bueno, mi papá a grandes rasgos me explicaba que era un poco como la empatía, pero aún no tengo claro el concepto de la mentalización. Me parece que voy a indagar y bueno, tengo aquí a mi maestro que me tiene mucho que enseñar todavía. Y bueno, pues aprovechar para felicitarte, papi, y decirte que me siento muy orgullosa de ser tu hija.
Muchas felicidades. Gracias a la familia. Siempre les digo cuando les regalo un libro, lo voy a leer, les digo, a ver, en una semana te voy a preguntar en la página 57 qué hay, párrafo 3, ni yo lo sé, ¿no? Pero es una manera a ver si lees el libro también. Gracias. Ok, tenemos más preguntas, más comentarios. ¿Alguien más quisiera decir algo? Sí, claro, adelante, por favor. Aquí está. Juan. Muchas felicidades por este tema, por compartirlo. Escuché en algún momento en algún lado, quiero pedirte que seas mi amante, esto como una idea más de las que ya le dieron. Quiero pedirte que seas mi amante. Y dice, ella, yo creí que eso éramos. O en México se entiende amante con quien engañan a su pareja. Amantes a quien amas. Idea. Gracias. Escribí hace tiempo un libro que se llamó Los Amorosos y sus Descontentos, con un grupo de colegas, Delia, Corona, Ruth. El tema del amor es interesantísimo, ¿no? Y efectivamente yo buscaba qué palabra es la adecuada, ¿no? Porque amante es amar. Sabines nos dio un extraordinario poema que se llama Los Amorosos. Interesantísimo y lindo poema, porque habla de la gran dificultad y de lo que significa alto, bajo, el amor, ya como también Octavio Paz, ¿no? Entonces, tal vez amoroso es un término adecuado. Sí, la palabra amante también, pues amante es amar, ¿no? Y eso lo amamos, ¿no? Entonces, no hay que quitarle, hay que dar una connotación diferente. Gracias, Feliz. Muchas gracias, Félix. ¿Alguien más quisiera? Claro, sí. El doctor David, por favor. Nada más para felicitar a Félix. Pues es un trabajo en común y la mayor felicitación es por introducir el concepto de mentalización en este recinto antimentalizador. Vero, yo te voy a explicar lo que es mentalización. En el 97 yo invité a Funagui cuando era presidente de la Sociedad de Neurología y Psiquiatría. Y desde entonces, pues nadie había presentado aquí algo de mentalización. Y en aquella ocasión a mí me interesó mucho porque se aplicaba a pacientes borderline. No es, es un complemento hacia el tratamiento de los pacientes borderline. Y se necesitó que Félix, que es líder mundial en terapia de pareja, que yo le he dicho 1000 veces que se extienda a todo el universo. Qué bueno que lo hizo con la mentalización. Felicidades. Sí, nada más quiero decir que algo de lo que dice es muy real. Desafortunadamente tiene mentalización, tiene como 20 o 25 años y aquí en la sociedad no ha habido tampoco y tiene tanta utilidad que sí, yo creo que a ver si, como dice, si Dios no da la vida, lo estamos tratando de implementar aquí David, Delia y yo. En diferentes cosas hemos escrito. Y sí sería importante, incluso vamos a tratar de invitar gente, ¿no? Porque el tema en la asociación y en general en la Ciudad de México no está todavía muy conocido. Gracias, David. Muchas gracias, Félix. Bueno, pues por último quisiera invitarte a dar algunas últimas palabras, ¿no? Antes de dar cierre a este evento y de pasar al brindis. Uy, no, pues ya no. No, agradecer a todos los comentarios que han hecho, les agradezco muchísimo. A mi nieta de España, a mi hija, Delia me dice que no llore. No, agradecerles a todos ustedes los comentarios. Por favor, lean el libro, les voy a preguntar en 2, 3 semanas qué hay en la página 57. Tú no lo has leído, Delia, por cierto.
te voy a preguntar a ti. No, muchísimas gracias a ustedes. Por favor, compren el libro. Gracias. Pues Félix, qué honor de verdad estar aquí. Muchísimas gracias por permitirnos ser parte del nacimiento de este nuevo proyecto, ¿no? Que tan generosamente nos compartes. Muchísimas gracias a todos nuestros comentaristas, al ingeniero Sainz, a todos los que nos acompañaron de forma presencial, a todos los que nos están acompañando en línea. Pues los invitamos a seguir todos estos eventos tan interesantes, ¿no? Que se dan en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Y pues los invitamos al brindis, ¿no? Para festejar este enorme logro. Uno más. Claro que sí, doctora. Ajá. Y los invitamos, dentro de 15 días vamos a presentar 2 libros más. Uno es Género y Psicoanálisis en Diálogo y otro es Rostro de las Feminidades actuales a las 11:30 de la mañana, el 15 de febrero. Están cordialmente invitados, comenta el doctor Vives, Uriel, o sea, va a estar muy interesante. Muchas gracias.